En este momento, Lukashenko ha decidido que Bielorrusia construya por sí misma bases militares secretas con armas nucleares. Un ataque a la OTAN es inevitable. Se filtran ubicaciones en la red. ¿Quién no aguantará primero? Putin ya no controla Rusia, hay un levantamiento dentro del país, los basquires se han rebelado contra el dictador sangriento, actúan como partisanos y luchan del lado de Ucrania. Y esto es solo el comienzo. Esta es una sensación. El avance en la frontera de la OTAN parece que ha comenzado. La alianza está en shock. El corredor de Suwałki podría convertirse en la tumba de Europa. Los países están concentrando tropas. Los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania han paralizado instalaciones clave. El pánico se apodera de los rusos. Las empresas ruegan por ayuda ante los ataques de represalia ucranianos. La sensación es aquello que cambiará el frente. Los asesinos celestiales, el Sky Ranger, ya está en servicio con las Fuerzas Armadas de Ucrania. Misiles y drones. La Federación Rusa no tiene ninguna oportunidad. Hay que ver de lo que son capaces estas instalaciones. Nunca antes se había visto algo así en el mundo. Urgente. Los soldados rusos huyen en masa. El frente se está desmoronando. El ejército de Putin se está resquebrajando. El desercionismo se ha vuelto masivo. Nunca antes había habido algo de tal magnitud. Las posiciones están literalmente vacías. De todo esto hablamos en nuestro reportaje Zona Caliente. Impactante. Putin ha presionado a Lukashenko. Bielorrusia está construyendo bases de misiles justo bajo las narices de la OTAN. Oreshnik, en las afueras de Minsk, estas fotos están arrasando en la red. Europa está en pánico. ¿De verdad podrían lanzar armas nucleares ya mañana? Esto se presenta como un truco. Todos los detalles, míralos ahora mismo. Bielorrusia está reforzando su posición como plataforma militar de Rusia. Muy a menudo se discute ampliamente el problema de la base militar rusa en territorio bielorruso, un tema que genera debate. Escuchen, ¿es un problema inventado? Periodistas del proyecto Skemi, junto con el servicio bielorruso de Radio Svoboda y los medios estonios Delfi y Eesti Express, analizaron decenas de imágenes satelitales en Planet Lab de los años 2022 a 2025 y crearon un mapa de los objetos militares bielorrusos. A día de hoy, en Bielorrusia sigue desarrollándose tanto la construcción de nuevos objetos como la moderada modernización de antiguos polígonos, partiendo en primer lugar de la preparación de la infraestructura militar bielorrusa para una mayor formación de militares rusos. La construcción más grande se está llevando a cabo cerca de la aldea de Pavlov-Kamnugi, en las afueras de Minsk. Los trabajos comenzaron en junio de 2024. Ya para septiembre de 2025, el área de la construcción se había expandido a más de 2 kilómetros cuadrados. Eso equivale a unas 280 canchas de fútbol. Los expertos suponen que es precisamente aquí donde Rusia podría desplegar su temible complejo de misiles balísticos Oreshnik, esa misma arma con la que Moscú tanto disfruta asustar al mundo entero. Este territorio no es casualidad. Anteriormente, aquí se encontraba una base militar soviética en el campamento militar número 25 Pavlovka. Aquí estaba desplegado el 306º Regimiento de Misiles Estratégicos de Slutsk, equipado con misiles balísticos R-12 y complejos móviles Pioner y Topol. Tras la adhesión de Bielorrusia al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares en 1993, el regimiento fue reubicado en la Federación Rusa y la base fue destruida. En mi opinión, estos objetos están relacionados con equipamiento de nivel estratégico que podría ser desplegado en Bielorrusia, ya sea el Oreshnik o cualquier otra cosa. Es posible que se trate de armas nucleares, ya que en este lugar podrían haber existido instalaciones para su almacenamiento durante la Guerra Fría. Las imágenes satelitales registran trabajos a gran escala, tala de bosques, terraplenes, la construcción de 13 almacenes de municiones de 30 por 20 metros, 3 hangares de 100 metros de largo y cimientos para futuras edificaciones, todos conectados por una red de nuevas carreteras. En general, el complejo cuenta con 4 partes separadas de la base, una principal y 3 distribuidas por el área, formando un verdadero microdistrito militar. No puedo imaginar qué más podría ser esto. Si aquí se instala la base Oreshnik, podría encajar perfectamente en ese papel. La segunda base se está construyendo en las afueras de Gomiliamin, a unos 40 kilómetros de la frontera con Ucrania. Los trabajos aquí comenzaron a finales de 2023.
Aquí se está creando un campo de entrenamiento táctico, un área con barracones y un comedor con capacidad para 680 personas. Por su tamaño e infraestructura, el complejo corresponde a las bases militares existentes en Bielorrusia y potencialmente puede albergar una brigada de unas 3.000 personas. En principio, ahora vemos cómo la infraestructura militar en Bielorrusia realmente está experimentando un nuevo impulso. Esto puede estar relacionado tanto con el deseo de Lukashenko de atraer financiación adicional en medio de la oleada de militarización impulsada por Putin. En pocas palabras, Lukashenko utiliza esto como una oportunidad para modernizar la infraestructura de su propio ejército. Pero, por supuesto, en términos generales, esto es otra demostración de la amenaza que podría venir tanto directamente del agresor ruso como de Bielorrusia como potencial plataforma de ataque. Recordemos que en 2022 Bielorrusia fue utilizada como trampolín para un ataque contra territorio ucraniano. Desde su territorio avanzaron enormes columnas de equipo militar y se lanzaron alrededor de 700 misiles. Además, la modernización también afectó a la red de aeródromos. Precisamente estos fueron utilizados por Rusia al inicio de la guerra a gran escala como base para la aviación. Se trata de Luninets, Lida, Baranovichi, Siabrovka y Machulishchi. Ahora, muchos de ellos han sido sometidos a reparaciones en las pistas, han recibido nuevos hangares, sistemas de defensa antiaérea y fortificaciones. Si Rusia realmente tiene planes para una nueva invasión a gran escala en Ucrania o en alguno de los países, sin el traslado masivo de la aviación a los aeródromos bielorrusos, esto será imposible. Precisamente el movimiento de aviones y helicópteros hacia estas bases, así como el despliegue de sistemas adicionales de defensa antiaérea, será una señal evidente de que el Kremlin se está preparando para acciones ofensivas. En la parte central del país, cerca de Osipovichi, se observa otra logística: el desarrollo de la 465ª Brigada de Misiles. Nuevos hangares para los Iskander-M, almacenes y la construcción de una vía férrea separada entre esta brigada y la vecina base de municiones número 1405. Según la última investigación, este lugar se considera uno de los posibles puntos de modernización de la infraestructura de almacenamiento, que los expertos asocian con la preparación de instalaciones de alta seguridad, sin descartar la posibilidad de almacenar municiones rusas de carácter estratégico. Los propios ejercicios son en sí mismos una señal muy seria y clara de la preparación directa de la Federación Rusa, así como de sus satélites para acciones militares activas contra Ucrania desde nuestro frente norte. O, lo que ahora parece más realista, el tema de Suwałki, es decir, la posibilidad de un ataque militar directo contra Polonia y Lituania. Por eso todo esto son señales sumamente alarmantes que están siendo evaluadas activamente por la propia OTAN, y vemos cómo en paralelo la Alianza del Atlántico Norte durante muchos meses ha estado llevando a cabo una serie de ejercicios militares, comenzando con el Air Defender 2025 en Polonia, y en octubre habrá ejercicios nucleares, además, por supuesto, del despliegue de fuerzas de la OTAN más cerca del flanco oriental de la Alianza, como una demostración de preparación ante posibles provocaciones por parte de la Federación Rusa. Bielorrusia hace tiempo que tomó el camino de la completa sumisión a Rusia. Nuevas bases militares, polígonos modernizados, misiles estratégicos, todo esto convierte al país en parte de la máquina militar de Putin. Cada almacén, cada hangar, cada carretera es un paso para que el país se convierta en un territorio desde el cual Moscú puede amenazar no solo a Ucrania, sino a toda Europa. Y según el ritmo de construcción, este proceso no solo continúa, sino que se acelera. Explosión dentro de Rusia, los basquires se han levantado contra el del búnker. La resistencia clandestina golpea al Kremlin. El régimen se resquebraja, Moscú está en pánico, los basquires luchan por Ucrania, Putin está en shock. Mientras el régimen ruso intensifica la represión y reprime cualquier manifestación de protesta ciudadana, los activistas encuentran nuevas formas de lucha. Algunos combaten en el frente como parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, otros llevan a cabo un trabajo peligroso en la retaguardia enemiga, donde cada acto de sabotaje y resistencia se convierte en un golpe al sistema de Putin. La clandestinidad es precisamente eso, que solo nos enteramos de sus actividades cuando ocurren ciertas acciones.
Desde el inicio de la guerra a gran escala, el número de personas dispuestas a manifestarse abiertamente contra el régimen no deja de crecer. Son personas con diferentes puntos de vista políticos y raíces étnicas: rusos, bielorrusos, georgianos, armenios, chechenos, basquires y muchos otros. Unidos por un solo objetivo: derrocar el régimen de Putin. Son personas dispersas, conectadas por diferentes hilos. En algunos lugares con más éxito, en otros con menos, pero intentan detener el sistema. Las noticias rusas cada vez informan más sobre incendios provocados en oficinas de reclutamiento militar, sabotajes en vías férreas, daños a la infraestructura militar y otros actos de resistencia. Se sabe poco sobre los partisanos. Algunos dicen que cuentan con el apoyo activo de voluntarios rusos, mientras que otros consideran que este movimiento es autónomo y cerrado dentro de Rusia. Son muchos, sí. La resistencia clandestina está en gran medida atomizada, y eso también es comprensible, principalmente porque ahora hay represiones muy serias. Entre los grupos más conocidos se pueden mencionar varios. Existe un grupo llamado Skrepok, que se atribuyó, por ejemplo, la responsabilidad de la explosión del edificio del FSB en Rostov del Don, y en general comenzaron su actividad en el sur de Rusia, por lo que muchas de sus acciones se llevaron a cabo allí. Entre los que son conocidos por el público en general está el grupo BOAK, la Organización de Combate de los Comunistas. Ellos son responsables de muchos actos de sabotaje en el ferrocarril, la llamada Guerra de los Rieles. También hay un líder bastante conocido de un movimiento que ha sido reconocido como terrorista o extremista. Ya en Rusia todo eso se ha mezclado. La Art Podgotovka, y su líder es Vyacheslav Maltsev. Él también afirma que tiene muchos partisanos. Y por ejemplo, hay una historia bastante notoria, aunque de la que se sabe muy poco, que es la explosión en el Detski Mir, cerca del edificio del FSB en Lubyanka, en la que resultó herido un conocido agente del FSB. Pero los detalles sobre esa explosión también se desconocen. Las autoridades empezaron a decirnos que fue una explosión de un cilindro de helio, lo cual por supuesto no puede explicar ni los daños ni la cantidad de muertos y heridos. Merece especial atención el movimiento en Bashkortostán, el Comité de Resistencia Bashkir. Aquí la historia es considerablemente más compleja. Existen acciones que incluyen incendios provocados de manera intencional y explosiones realizadas por diferentes organizaciones, así como también protestas masivas y multitudinarias que igualmente estallaron en la República, y de las cuales las autoridades rusas han acusado a este mismo comité de estar detrás de estos hechos. No se puede dejar de mencionar la actividad de los voluntarios del batallón Bashkort que luchan por Ucrania y al mismo tiempo están fortaleciendo el movimiento clandestino en su república natal, el cual se está expandiendo activamente. Además de la capital de la república, Ufa, los combatientes envían a sus agentes a las regiones. Allí, los habitantes locales pintan los símbolos de la unidad, las letras acusatorias R y B, que significan batallón Bashkort. En la ciudad de Belebey ya hay especialmente muchos de estos símbolos. De esta manera, los habitantes expresan su apoyo y solidaridad con la lucha por la libertad de Bashkortostán. Los activistas advierten a las autoridades prorrusas que están más cerca de lo que parece y llaman a los habitantes locales a ser atentos y cautelosos. Según la información de los combatientes del batallón, en Bashkortostán cada vez hay más personas dispuestas a unirse como un solo muro para defender su región natal, apoyando el movimiento de resistencia dentro del país. La resistencia se expande clandestinamente, se expande clandestinamente. Otra cosa, como ya he dicho en respuesta a la pregunta anterior, es que esta actividad no implica ningún tipo de publicidad. Lo vemos perfectamente, conocemos este trabajo. Y en gran medida, en los distintos casos que ocurren en la Federación Rusa, suceden no sin la participación de quienes están en la clandestinidad y luchan contra el gobierno de Putin, contra el régimen de Putin. Y esto es solo esa pequeña parte de la resistencia de la que se tiene conocimiento. A pesar del sistema represivo y el control constante, la actividad de los disidentes sigue creciendo. Incluso en las condiciones más duras dentro de Rusia surgen nuevos centros de resistencia. Y a menudo el número de personas dispuestas a actuar contra el régimen aumenta.
La hora X ha llegado. Una ruptura a través del corredor de Suwałki podría hacer estallar Europa. La OTAN está en posición de salida. Polonia y Lituania están en estado de alerta. El tiempo se cuenta en horas. Detalles candentes, véalos a continuación en el reportaje. El corredor de Suwałki es el punto más vulnerable de la OTAN. Y en un futuro próximo, Putin podría intentar llevar a cabo una invasión en este talón de Aquiles. Así lo informa la publicación británica The Sun. Estamos observando un aumento de la presencia militar rusa en Kaliningrado y Bielorrusia. Vemos ejercicios militares repentinos y movimientos inusuales de tropas. Tenemos una guerra híbrida con interferencias de GPS, sabotaje de submarinos y pequeños hombres verdes que incitan disturbios entre las minorías de habla rusa. Se trata del llamado corredor de Suwałki, de unos 100 kilómetros de longitud, que conecta a Polonia con los países bálticos. Los analistas militares suelen describir este lugar como la zona más peligrosa de la OTAN. Si Rusia y Bielorrusia toman este corredor, aislarán a Lituania, Letonia y Estonia de sus aliados europeos en la OTAN. Todo lo que recuerde a un aumento masivo del poderío militar en la frontera con Ucrania justo antes de la guerra de 2022 debe interpretarse como una señal de advertencia seria. El traslado de combustible para vehículos y otros activos militares puede servir como ilustración de una inminente invasión. Los ejercicios militares Zapad 2025, que serán realizados conjuntamente por Rusia y Bielorrusia del 12 al 16 de septiembre, se llevarán a cabo en parte cerca de las fronteras con Polonia y Lituania. Debemos tomarnos muy en serio los ejercicios cerca de las fronteras de la OTAN y la UE, ya que tanto los países vecinos como la propia OTAN los perciben con la máxima seriedad. Lituania y nuestros aliados están preparados, unidos y observan atentamente el desarrollo de los acontecimientos, listos para reaccionar si es necesario. Los expertos militares instan a vigilar de cerca estos ejercicios, y los países de la OTAN que limitan con Rusia están llevando a cabo sus propios ejercicios militares en el mismo periodo. En los ejercicios Tarasis 25 participan 10 países nórdico-europeos de la OTAN, mientras que Lituania lleva a cabo sus propios ejercicios nacionales de defensa llamados Thunder Strike. Polonia realiza sus ejercicios Iron Defender 25, a los que se han unido 30.000 militares. Es necesario plantear a nuestras tropas tareas difíciles y obligarlas a pensar de manera poco convencional, no simplemente llegar al lugar de los ejercicios y montar el campamento. Necesitamos desafíos. Rusia sabe que si estamos completamente armados y listos para el combate, ellos sin duda perderán. Así que no nos darán las condiciones más fáciles. Tendremos que actuar bajo presión. El corredor de Suwałki es la única vía terrestre para las fuerzas de la OTAN hacia Lituania, Letonia y Estonia. Se considera el talón de Aquiles de la alianza debido a su limitado potencial militar en comparación con otros miembros de la OTAN. La región de Kaliningrado y el corredor de Suwałki se consideran zonas potencialmente peligrosas, ya que es precisamente a través de ellas que Rusia podría intentar bloquear a los países bálticos, por un lado desde el mar y por el otro por tierra. Es posible que Moscú utilice los ejercicios Zapad 2025 para comprobar la reacción de la OTAN ante provocaciones. Moscú está intensificando la movilización de la población y la economía rusas. Esto confirma que el país agresor se está preparando para una posible guerra con la OTAN y que el corredor de Suwałki es el lugar más probable para el inicio del enfrentamiento. Nos bombardean todos los días. Empresas rusas piden ayuda. Fuerzas armadas de Ucrania destruyen la economía con drones. El Kremlin está en pánico. Rusos se vuelven contra Putin. ¿Cuál es la razón? Mírenlo ahora mismo. Ya no se puede ocultar más. Las empresas rusas le piden a Putin que los proteja de los drones ucranianos. En la Unión de Industriales del país ya se han registrado decenas de solicitudes de las mayores empresas de Rusia con un solo mensaje. Debido a la guerra con Ucrania, cada día perdemos millones de dólares.
Los funcionarios ya no pueden ignorar la situación. Por eso se decidió enviar una solicitud colectiva a Putin con la propuesta de cambiar la legislación fiscal e incluir compensaciones por las pérdidas por los ataques de drones. Al mismo tiempo, se propusieron varias soluciones al problema. La primera es una compensación fiscal del 50% de los gastos reales en la construcción o compra de instalaciones de protección, así como la adquisición e instalación de sistemas de videovigilancia, detección, guerra electrónica, reparación y restauración de capacidades productivas, compensación de daños a terceros y otros gastos. Al mismo tiempo, en la carta se enfatiza que las empresas sufren pérdidas no solo por los daños directos, sino también por los ingresos no percibidos como resultado de la paralización de sus actividades. Por eso, la siguiente propuesta de los principales empresarios rusos es deducir esta suma de los impuestos y los aranceles que pagan al presupuesto estatal y, en caso de paros prolongados, reducir los pagos a cero. Pero el problema aquí es que Putin simplemente ya no tiene dinero para brindar ese tipo de apoyo a sus propias empresas estratégicas. Todo se destina a la guerra. Como resultado, en la noche del 28 de agosto, la región de Samara y el krai de Krasnodar en Rusia fueron objeto de otro ataque con drones. Los ataques se dirigieron a las mayores refinerías de petróleo, a Fipsky y Kuibishevsky, que por cierto no cuentan con una protección adecuada contra drones. No la tenían en ese momento, simplemente no la tenían disponible. Al mismo tiempo, en ese preciso instante, en la dirección rusa, sobre el papel, como siempre, todo está en perfecto orden. Allí comprenden la amenaza de los drones enemigos. Comisiones interminables trabajan, se toman medidas. A quienes les han atacado o bien no tenían nada instalado o les dieron esos famosos fusiles antidrones con los que en el mejor de los casos puedes protegerte de un Mavic. Es decir, en esencia, un sistema policial. ¿Y qué puedes hacer contra un dron a gasolina como un Bobber cualquiera que es capaz de transportar entre 15 y 20 kilos de explosivos y vuela, en realidad, sin utilizar todos esos sistemas de comunicación contra los que luchan los fusiles? El resultado de tales soluciones efectivas no tardó en aparecer. En llegar en la mañana del 28 de agosto, tras evaluar los resultados del ataque nocturno, en el mando ucraniano llegaron a la conclusión de que, en total, en las últimas 2 semanas, han reducido la capacidad de refinación de petróleo rusa en más de un 20%, lo cual coincide con los cálculos de Reuters. Quienes destacaron especialmente los ataques a la Rosneft de Ryazan, la refinería de Novochaitinsk, que lleva ardiendo una semana, las plantas en las regiones de Rostov, Samara, Saratov y Krasnodar y, por supuesto, la importantísima Lukoil de Volgogrado. Esta era la segunda planta en cuanto a obtención de beneficios y facturación en Rusia. Está entre las 6 plantas más grandes. Y allí las consecuencias son bastante serias. Pueden serlo. En total, si hablamos en cifras, las pérdidas del presupuesto de la Federación Rusa hasta hoy ascienden a aproximadamente 1.300.000 barriles de petróleo al día. Teniendo en cuenta el precio, esto equivale a unos 87,5 millones de dólares de pérdidas diarias. Es curioso, pero a pesar de la falta de voluntad para ayudar a las empresas estratégicas a protegerse de los drones, en la propia Rusia ya han construido sobre este factor de peligro. Casi se ha convertido en un negocio aparte. Así, los organizadores de cualquier evento masivo están hoy obligados a responder también por su seguridad y, en consecuencia, a dirigirse a las autoridades estatales para garantizar la protección contra drones. Y si organizamos un solo evento masivo importante, por ejemplo, las velas escarlatas, justo sobre eso quería preguntar.
Está claro que se trata de un evento único y posiblemente solo se utilicen los sistemas de seguridad durante unos días para su realización. De algún foro, evento, festival y así sucesivamente. Al mismo tiempo, no se puede hablar de una protección permanente para las empresas. Las propuestas de los funcionarios para cambiar el sistema fiscal fueron rechazadas, y las decisiones sobre cómo protegerse de los drones recayeron en los directivos y en sus ahorros personales. Después de eso, en Ucrania, al parecer, respiraron aliviados, porque no todas las empresas pueden permitirse sistemas de protección que cuestan millones. No está al alcance de todos. Hay instalaciones en las que se puede trabajar, no es obligatorio. Instalaciones de infraestructura energética, complejos de refinación de petróleo, complejos de almacenamiento de petróleo, infraestructura logística, fábricas, instalaciones militares, aeródromos, instalaciones de estacionamiento de diferentes tipos de equipos. Todo esto es suficiente, solo faltarían los drones. Explosión de poder. Sky Ranger arrasa con todo. Rusia entra en pánico. Los asesinos del cielo entran en acción. Ucrania recibe un arma que cambiará el curso de la guerra. El frente se rompe. Las defensas aéreas móviles Sky Ranger destruyen al enemigo en segundos. El cielo ucraniano será aún más fuerte. Una de las principales amenazas de esta guerra son los drones, con los que el país terrorista literalmente inunda las ciudades ucranianas y la infraestructura crítica. Pero ahora el arsenal de las fuerzas de defensa contará con una nueva arma, que podrá detener a todo un enjambre de drones. Se trata de los más modernos sistemas de defensa aérea alemanes Sky Ranger. El contrato para su suministro se firmará el 10 de septiembre en la exposición de defensa DCI en Londres. Su fabricante, el consorcio Rheinmetall, declaró que Ucrania tendrá prioridad incluso sobre la Bundeswehr. Esta declaración no fue casual. Fue una respuesta al ataque con drones más masivo de Rusia desde el inicio de la guerra. En la noche del 7 de septiembre, el enemigo lanzó más de 800 drones Shahed y sus imitaciones. Ucrania resistió el golpe, pero quedó claro que la guerra de drones está alcanzando un nuevo nivel. Sky Ranger son plataformas antiaéreas móviles que pueden instalarse en todo tipo de vehículos. Cada uno de estos sistemas puede cubrir un área de 4 por 4 kilómetros, liberándola completamente de drones. Esto significa que todos los drones serán neutralizados. Y esto no es una exageración. En modo automático, los sistemas utilizan un cañón y municiones de alta precisión AHED, creando una densa nube de submuniciones alrededor del objetivo. Están diseñados principalmente para combatir objetivos de baja altitud. Estos son UAV, helicópteros y misiles de crucero. Para destruir un solo dron, normalmente basta con 1 o 2 disparos. La alta cadencia de fuego y el sistema de guiado automático permiten abatir decenas de objetivos en cuestión de segundos, haciendo imposible el avance de un enjambre de drones a través de la zona de impacto de la instalación. Los radares funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, rastreando cada objetivo aéreo en una proyección tridimensional. El suministro de munición es de aproximadamente 250 proyectiles listos para usar. Y las municiones contienen 160 balines de tungsteno de 1,25 gramos cada uno, con una carga útil total de hasta 200 gramos, que son precisamente los elementos de impacto en el momento de contrarrestar UAVs y otros medios aerodinámicos de ataque. Existen 2 versiones del sistema, Sky Ranger 35 y Sky Ranger 30. La primera está equipada con un cañón revólver de 35 milímetros con guiado automático, que puede elevarse hasta 85 grados y girar 360 grados. El alcance efectivo de disparo alcanza los 4 kilómetros, con una cadencia de hasta 1000 disparos por minuto. Y la torreta es operada por 2 operadores dentro del vehículo. El cañón utiliza munición AHED, que crea una nube de submuniciones frente al objetivo, lo que permite destruir de manera fiable drones y pequeños objetos aéreos. El Sky Ranger 30 es una versión más ligera con un cañón de 30 milímetros y misiles de corto alcance.
El alcance de esta versión es de hasta 3 kilómetros y la cadencia de fuego alcanza los 1.200 disparos por minuto. Ambas versiones están equipadas con un sistema de sensores que incluye radar, cámara infrarroja y telémetro láser, y también son capaces de realizar el seguimiento automático de objetivos, proporcionando una protección fiable del territorio contra amenazas aéreas. Ahora, cada ataque enemigo recibirá una respuesta instantánea y precisa, y la protección de las ciudades ucranianas y la infraestructura crítica alcanzará un nuevo nivel. El cielo ucraniano se volverá verdaderamente impenetrable. Infierno. En el ejército de la Federación Rusa, los soldados huyen por miles, el frente se resquebraja. Vergüenza ante todo el mundo. El ejército de Putin se está desmoronando, la deserción no se puede detener. Ucrania presiona y los rusos huyen para salvarse. Todos los detalles a continuación en el reportaje. La cantidad de desertores en el ejército ruso se ha triplicado como mínimo en los últimos 2 años. El proyecto Váyanse al bosque, que ayuda a evitar la movilización en Rusia, publicó estadísticas de solicitudes. Personas que desean desertar del ejército de Putin. Así, si en el verano de 2023 solo había 381 personas interesadas en el sitio web de la organización, para el verano de 2025, esa misma cantidad de desertores se dirige a los activistas. Mensualmente y durante todo el verano, el número de casos entre los activistas fue de 1.171. La mayoría de los desertores son contratistas, incluidos exconscritos a quienes obligan a firmar contratos. Siguen recurriendo quienes fueron reclutados desde centros de detención preventiva. Cada vez más regresan quienes hace un año pospusieron la decisión esperando un alto el fuego. Crece el número de personas engañadas por promesas, obligadas a entregar dinero de los pagos o a ir al combate, donde, según los propios militares, la probabilidad de morir llega al 90%. Sin embargo, otros activistas rusos aseguran que los datos de la organización ID Telesom están muy subestimados. El proyecto en su investigación se basa exclusivamente en el número de solicitudes recibidas por su propia organización. El número real de desertores del ejército ruso es mucho mayor. Así lo aseguran los periodistas rusos. Durante la guerra, en Rusia se ha condenado a más de 18.000 militares por deserción o abandono no autorizado de la unidad. Pero estas cifras son muy aproximadas. La estadística oficial sobre estos casos dejó de publicarse en 2023. Fue cerrada por orden del FSB y el Ministerio de Defensa, evidentemente para ocultar la magnitud de la deserción. Mientras tanto, la deserción en Rusia se está convirtiendo en un fenómeno masivo. Ahora incluso aquellos que fueron a luchar están huyendo del frente. Por convicciones, explican los analistas. La propaganda del Kremlin deja de funcionar en la línea del frente. En su lugar, en la línea del frente, aparecen los destacamentos de bloqueo. Los propios rusos que han tenido la suerte de escapar cuentan sobre los pelotones de fusilamiento que no dudan en abrir fuego contra los suyos. Tienes que trepar por el alambre de púas, ahí hay alambre de púas, es una sola palabra, alambre de púas. Trepamos hacia Rusia. Todo bien. Nos dividimos en parejas y nos fuimos. Y cuando ya habíamos trepado el alambre de púas apareció un helicóptero de la nada. En ese terreno estábamos todos. No se sabe, enemigos, barrancos, colinas, como si hubiera salido de debajo de la tierra. Y te lo digo, bastante lejos. En el frente ahí son 25 a 30, no hay enemigos. Mi compañero y yo nos quedamos quietos, pero creo que Dios nos salvó. Simplemente Dios nos salvó porque el helicóptero voló justo sobre nosotros dos y no nos vio. Pero al otro, a su compañero, le dispararon directamente. A nosotros, por supuesto, no se quedaron flotando encima. Dispararon con la ametralladora de Portoboy, luego descendieron y los remataron, hicieron disparos de control. Así fue después, en el vuelo. Georgi tuvo suerte. Después de muchos meses escondiéndose, finalmente logró salir de Rusia. Sin embargo, la suerte no sonríe a todos, admite el exmovilizado. Según él, casi a cada segundo desertor ruso en el frente lo atrapan y simplemente lo eliminan. O los envían al asalto a una muerte segura. Resulta que todas las cifras hay que multiplicarlas al menos por 2.
Los expertos creen que el número total de desertores puede llegar a 60,000 personas. Y eso es aproximadamente una décima parte de todo el ejército. Y esta cifra solo seguirá creciendo porque desertar, a pesar de la amenaza de ser fusilado, a veces es mucho mejor que vivir así en una trinchera, sin uniforme, sin refugio y sin provisiones. Esta es el agua que bebemos. Mira, y si entiendes, todo esto es con nuestro propio dinero. ¿Qué tipo de agua es esta? Eso es. ¿Y de qué sorprenderse cuando en el ejército ruso se están formando regimientos enteros de inválidos? Unidades compuestas por enfermos incurables. Son unidades separadas de militares con VIH, hepatitis, tuberculosis y otras enfermedades graves. A estos soldados los envían a unidades de asalto junto con desertores y aquellos que no quieren luchar por Putin. ¡Qué miedo da! ¿Ahora vamos a la cima? En tal situación, desertar del frente, incluso bajo la amenaza de un fusil, ya no parece una idea tan desesperada. Al contrario, como aseguran los activistas del proyecto Idite Lesom, huir se convierte en la única alternativa sensata en el ejército de Putin. Por lo tanto, afirman los analistas, la cantidad de desertores en la Federación Rusa crecerá en progresión geométrica. Eso es todo. Y más noticias candentes del frente las verán en la próxima edición.